¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Triunfo histórico de Ecuador en Bolivia en un partido apasionante, sobre todo en el final, en el que se produjo un hito histórico en las eliminatorias para la Copa del Mundo, como es ese gol de Kendry Páez, del que por supuesto vamos a hablar y al que le vamos a dar el contexto histórico que merece. No fue un gran partido, pero fue un partido muy efectivo y con un resultado extraordinario para la selección ecuatoriana, partido que por supuesto vamos a analizar desde ya. ¡Aleo! Pues sí, amigos, de nuevo Bolivia volvió a ganar en La Paz. Sabéis que, bueno, Bolivia está acostumbrada, Ecuador está acostumbrada evidentemente a jugar en la altura de Quito. La van alternando con la altura, entre la altura de Quito y jugando a nivel del marco en Guayaquil, pero es una selección que quizá por eso tiene grandes resultados en Bolivia, a diferencia de lo que le suele suceder al resto de selecciones de Conmebol, que sufren bastante en el Hernando Siles, o por lo menos sufrían, ¿no? Porque últimamente la verdad que los resultados de Bolivia en casa en las eliminatorias están dejando bastante que desear, y ese mito de la altura de La Paz como que poco a poco se va desvaneciendo. Fue un partido bastante feo, sobre todo en el primer tiempo, con un Hernando Siles que estaba no vacío, pero había muy poquita gente. Claro, comparas el ambiente que hay en otros partidos de la eliminatoria, el que hubo en el Monumental para ver a Argentina, o el que hubo en Santiago para ver el Chile-Perú, o el que hubo en Brasil, en Cuiabá, para ver el partido contra Venezuela, y esto se te queda como ahí, como un poco frío, ¿no? Había como media entrada en La Paz, no había demasiado ambiente, y eso desluce un poco el encuentro. Un partido que digo que estaba en el primer tiempo sobre todo acorde a lo que había en la grada, no poco colorido, un partido muy trabado. Desde luego que Félix Sánchez Vaz, el técnico ecuatoriano, lo que planteó fue, bueno, lo que ya intuíamos, ¿no? Que es intentar matar a Bolivia a la contra. Ecuador en el primer tiempo prácticamente vivió de eso. Era Bolivia la que llevó un poco la iniciativa del partido, pero no hubo grandes ocasiones de gol. Bolivia no pasaba de controlar el balón, de tener el balón, de acercarse al área ecuatoriana, pero sin excesivo peligro. Y eso sí, las contras de Ecuador, que tiene gente rapidísima para lanzarlas. Hablo de Moisés Caicedo, de Johanner Chávez, aprovechar también evidentemente en punta a Ener Valencia o al propio Kendry Páez. Bueno, pues era un poco el plan de partido que tenía Félix Sánchez Vaz. Y el plan de partido le funcionó perfectamente. Digo, porque fue al final del primer tiempo, y cuando no había pasado, como digo, prácticamente nada, cuando esa contra, lanzada por Moisés Caicedo, la pilló Kendry Páez y consiguió un gol para la historia. Definió perfectamente con su zurda, con el interior, y Vizcarra, pues nada, no pudo hacer nada. Y eso sí, queda en la foto. Queda en la foto el portero de The Strongest, en la foto de un gol histórico, el jugador más joven en marcar un gol en la historia de las eliminatorias sudamericanas. Obviamente estoy hablando de Kendry Páez, que anotó con 16 años y 161 días. Hay una historia curiosa respecto de los goleadores más precoces en la historia de las eliminatorias sudamericanas, y es que el primer goleador joven, por llamarlo de alguna manera, que hubo en estas eliminatorias fue un uruguayo, Eladio Benítez, que con 18 años y 154 días anotó un gol en 1957 contra la selección de Paraguay, contra Paraguay. Pues bien, un paraguayo fue el que le quitó el récord a Eladio Benítez, al uruguayo. Estoy hablando de Gustavo Nefa, que en el año 1989, con 17 años y 325 días, anotó en un partido de eliminatorias contra Ecuador. Seguía la cadena 34 años después. Un ecuatoriano, en este caso Kendry Páez, se queda con ese registro de precocidad, como digo, 16 años y 161 días, anotándole a Bolivia, con lo cual es de esperar que en el año 2059, es decir, dentro de 36 años, entre el de Eladio Benítez y el de Gustavo Nefa pasaron 32, entre el de Gustavo Nefa y Kendry Páez pasaron 34, pues es de esperar que dentro de 36 años, concretamente en 2059, pues un chico nacido en 2043, boliviano, le acabará quitando este récord a Kendry Páez, porque la verdad que la serie es bastante curiosa. Como nos quedamos sin precedentes en Sudamérica, porque no lo hay, y porque además es que ni siquiera había nadie cerca,
Sudáfrica, la diferencia entre el gol de Gustavo Nefa y este de Kendry Páez desde más de un año, me he ido al resto del mundo, Aquí voy a hacer a vender un poquito mi película, a vender un poquito mi libro. Uno de los proyectos más gordos que he tenido a lo largo de mi carrera, a lo largo de la recopilación de datos históricos de fútbol, ha sido el de tener todos los goleadores de todos los partidos en toda la historia de las eliminatorias para la Copa del Mundo, no solamente en Sudamérica, en África, en CONCACAF, en Oceanía, en Asia. Y además de tener esos goleadores, he tenido que ir buscando jugador por jugador. Estamos hablando de más de 30.000 goles, de más de 200 países diferentes, y he ido buscando jugador por jugador para tener la fecha de nacimiento de cada uno de ellos. Y gracias a ese trabajo, que ha durado casi 5 años de mi vida, se lo he dedicado a este proyecto tan bonito y tan apasionante, me permiten ahora dar un dato como este, ¿no? Porque solo así se puede conseguir el decir que Kendry Páez es el segundo goleador más joven en la historia de las eliminatorias para la Copa del Mundo, no en Sudamérica, sino en cualquier confederación. Ese récord histórico lo tiene un jugador de Gambia, Ebrima Ebu Sila, que en el año 1996, en un partido de eliminatorias contra Liberia, anotó con 16 años y 50 días. Es decir, por 111 días se le ha escapado un récord mundial a Kendry Páez. Pero bueno, ser el segundo más joven de todos los tiempos tampoco está nada mal. Por cierto, el tercero de la lista es otro futbolista africano, Mamadou Zongo, un jugador de Burkina Faso, que con 16 años y 180 días, en el año 1997, jugando un partido de eliminatorias contra Kenia, marcó 2 goles. Ese récord sí lo podría haber conseguido Kendry Páez, ser el jugador más joven en lograr un doblete en la historia de las eliminatorias, pero no pudo anotar el segundo gol, pero con el primero ya está bien. Es verdad que mucha gente pone en duda siempre las fechas de nacimiento de los jugadores africanos. Yo ahí no puedo hacer nada. Yo bastante tengo con haber investigado jugador por jugador a cada uno de los goleadores de esos casi 30.000 goles que había en la historia de la eliminatoria. Lo que no puedo es ir a sus casas a comprobar que los DNI son correctos. Oficialmente así es como está y así es como queda, ¿vale? Segundo goleador más joven en la historia de las eliminatorias para la Copa del Mundo. Ahí terminó el primer tiempo, y en el segundo tiempo Bolivia, que obviamente estaba jugándose un match ball, sobre todo después del comienzo que ha tenido, con 2 derrotas bastante abultadas en los dos primeros partidos, pues Bolivia apretó a base de bien, con un Henry Vaca que estuvo extraordinario, y con Rodrigo Ramallo, que a la postre sería el que consiguió el gol del empate. Casi todo el juego de Bolivia arrancaba con Henry Vaca, que, como digo, fue para mí el mejor jugador yo diría que de Bolivia y casi del partido. Fue el que revolucionó la segunda mitad con muchas acciones ofensivas, incluso una falta que tiró al palo con Moisés Ramírez, que estaba ya totalmente batido. Se le vio poco a Marcelo Moreno Martins, el jugador de origen brasileño que sabéis que eligió representar a Bolivia, el capitán boliviano, el máximo goleador de Bolivia en las eliminatorias. En el primer tiempo no se le vio nada, en el segundo sí que tuvo ahí un par de buenas ocasiones, casi siempre por alto, que es su herramienta de trabajo más habitual, la cabeza, pero es verdad que no fue el mejor partido de Marcelo Martins o de Marcelo Moreno en la historia de las eliminatorias. Mientras Bolivia percutía, Ecuador seguía con su plan de trabajo, el aprovechar alguna contra, la mayoría de ellas lanzadas por Johanner Chávez, el lateral izquierdo independiente del Valle, que se asociaba permanentemente con Ener Valencia, que bueno, hubo una jugada ahí en la que le hicieron un posible penalti, que bueno, quizás se podía considerar pena máxima, quizá no, la jugada la verdad que no es demasiado clara, pero tarde o temprano el gol de Bolivia tenía que llegar, lo merecía Bolivia por el esfuerzo y sobre todo por llevar la iniciativa durante todo el partido, y ese gol llega, como no, con una acción de Henry Vaca a los 80. Perdonad un poquito el ruido, pero bueno, estamos aquí en un hotelcito y no pasa nada, ¿eh? Esto queda muy campechano y queda muy bonito, o sea que tampoco pasa nada. Digo que no podía venir de otra forma que desde Henry Vaca, con una acción fantástica,
en el que bueno, le cede el balón a Rodrigo Ramallo, se gira, deja atrás a Pacho Tenorio y bate, pero con mucha clase y con mucha calidad, a Moisés Ramírez, y hace el 1-1. Hace el 1-1 y se convierte en el cuarto jugador en la historia de la selección boliviana en marcar en 3 eliminatorias consecutivas. Ha marcado en la de 2026, marcó en la de 2022 y marcó en la de 2018. Antes lo habían hecho Joaquín Botero en 2002, 2006 y 2010, Julio Valdivieso en 1998, 2002 y 2006 y por supuesto Marcelo Martins, que marcó en la eliminatoria para Sudáfrica 2010, en las de Brasil 2014, en las de Rusia 2018, en las de Qatar 2022 y probablemente algún golito hará en esta eliminatoria y se convertirá en el primer boliviano que anota en 5 eliminatorias, no ya consecutivas, sino en 5 eliminatorias diferentes. A partir de ahí Ecuador se abrió un poquito más, intentó buscar a la desesperada el gol de la victoria y lo hizo sobre todo de la mano de Kevin Rodríguez, que ya amenazó al borde de los 90 minutos con una acción muy buena por banda izquierda que fue cortada por falta, y ya cuando el partido agonizaba, de nuevo tras asistencia de Moisés Caicedo, en un error terrible de Cuéllar, intenta despejar el balón, no llega y Kevin Rodríguez le gana la espalda y nada, remata con muchísima precisión y consigue el gol de la victoria en el minuto 90+6, otro registro para la historia. Es el gol más tardío jamás anotado en la historia de las eliminatorias sudamericanas para ganar un partido. El récord lo tenía Diego Forlán, que precisamente ante Ecuador marcó el 1-2 de la victoria en el 90+4 en un partido que se jugó en 2009, camino de las eliminatorias de Sudáfrica. Bueno, era el gol de la victoria con el que Ecuador una vez más sellaba un triunfo en La Paz. Ecuador que iguala a Argentina como la selección que más veces ha ganado en el Hernando Siles de La Paz por eliminatoria, 5 veces cada una, 4 veces lo ha hecho Chile, 2 veces lo ha hecho Brasil y 2 veces lo ha hecho Colombia. El mito de la altura de La Paz, como os decía, ya no es tanto. En los últimos 4 partidos que ha jugado Bolivia por eliminatorias en La Paz los ha perdido todos, 2-3 contra Chile, 0-4 contra Brasil, 0-3 contra Argentina y ahora este 1-2 contra Ecuador. Es la primera vez que Bolivia pierde 4 partidos consecutivos de eliminatorias como local. Bolivia que lleva 7 partidos seguidos sin ganar en eliminatorias desde el triunfo por 3-0 contra Uruguay, y una selección, la ecuatoriana, que sigue con su extraordinario registro ante Bolivia. De los últimos 19 partidos de Ecuador contra Bolivia, solamente ha cedido una derrota. Fue en la Copa América del año 2015 en Valparaíso. En los otros 18 partidos, Ecuador ha sumado 2 empates y 16 victorias. De hecho, Ecuador ha ganado más de lo que ha perdido por eliminatorias en La Paz. Son 5 victorias, 5 empates y solo 3 derrotas. Y desde la última derrota de Ecuador en Bolivia, que fue en el año 1997, la última derrota por eliminatorias, Ecuador ha sumado allí 5 victorias, 2 empates y ninguna derrota. Bueno, Ecuador que suma puntos en la eliminatoria, porque sabéis que empezó con -3, como os he comentado, por la sanción por Byron Castillo, por el problema de Byron Castillo con su pasaporte. Ecuador que ya había ganado un partido en la segunda fecha, ahora gana el segundo, pero son sus 3 primeros puntos, y para mí, yo creo que ya lo podemos decir, Ecuador ahora mismo está en el escalón de las grandes de Sudamérica. Yo pondría en un primer escalón, obviamente, a Argentina y a Brasil. En el segundo escalón está ahí, entre medias, Uruguay, y ya en el tercer escalón yo veo claramente, ahora mismo, situación actual, a Colombia y a Ecuador. Es una selección muy fiable, una selección con muchísimo talento, con muchísimos jugadores jóvenes, jugadores que juegan muy bien al fútbol, que están triunfando también en Europa y que luego cuando se juntan con su selección, la verdad que lo hacen muy bien. Para mí es una de las favoritas, evidentemente, para acceder al próximo Mundial. No tengo ni la más mínima duda de que a pesar de esa sanción de 3 puntos, Ecuador va a estar ahí. Y bueno, pues veremos ahora el siguiente partido, que será el próximo martes, y del que por supuesto también hablaremos aquí. Insisto, partido para la historia, con ese gol de Kendry Páez. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayan gustado las imágenes del vídeo, gracias a nuestro acuerdo con Conmebol. Esto es una pasada, O sea, tenéis aquí las eliminatorias a la carta, mis análisis, todos los datos, el contexto histórico de todo lo que pasa en los partidos, tenéis las imágenes. Joder, yo creo que me merezco un like y una suscripción, coño. Darle un poquito al tema, like a la suscripción, que suba un poquito a la comunidad, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que aquí esto no para, seguimos subiendo vídeos de las eliminatorias, Hasta la próxima. Chip, 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 él es Mr. Chip.
Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.